Muy buenos días. Quiero compartir una palabra con vosotros. En Hebreos capítulo 10, versículo 23 a 25 dice: Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Aquí la palabra de Dios nos enseña tenemos que estar estimulándonos unos a otros al amor y buenas obras. ¿Qué pueden ser estas buenas obras? Puede ser un buen trabajo. Algunos tienen el privilegio de poder salir a trabajar hoy en día, otros no lo tienen, pero tienen que hacer otro tipo de trabajo. Y siempre hay algo bueno que podemos hacer. Y buenos hechos, ayudar a nuestros vecinos, ayudar en la iglesia, ayudar en todos los ámbitos en que estamos. También hechos espirituales. Esos hechos pueden estar manifestados en los dones del Espíritu Santo. Buscamos que Dios nos utiliza en una manera sobrenatural y Él nos da la capacidad según el obrar del Espíritu Santo en nosotros. También en nuestros dones naturales que nosotros tenemos, cada uno lo ponemos al servicio del Señor y vamos desarrollando estos dones. Y tenemos una carencia en nuestras almas de ser animado, ¿no? Porque es fácil de ser desanimado. Y incluso cuando no hay nada para desanimarnos, podemos quedar un poco sin ánimo porque nadie nos ha animado. Y es importante, ¿no? Y la palabra de Dios nos enseña diciendo: estimularnos uno al otro para buenas obras, para el amor, animar uno al otro porque tenemos esa carencia, necesitamos el ánimo. Y hay una ley en la física y en la química que se llama entropía, y es la segunda ley de la termodinámica para los que están estudiando física y química, que todos los procesos que ocurren en el universo se realizan de manera que siempre aumenta el desorden. Siempre todo va de mejor en peor en el universo. Y también encontramos esto en la Biblia. Fíjate, las leyes de termodinámica han sido desarrolladas en los últimos 100 años, o 200, perdón. Y es una cosa que en la palabra de Dios lo explica también. En Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Okay. Vemos la ley del pecado y la muerte a nuestro alrededor continuamente. Y es el mismo ley que han encontrado, han descubierto en la física y química. Ley de entropía, que las cosas van de orden a desorden. No van mejorando, van empeorando. Es como una ley universal que está operando en todo el universo, ¿no? Las estrellas poco a poco se van apagando, utilizando los recursos que tienen. Si tú pones una manzana, lo deja completamente solo, sin nada, esa manzana no va mejorando, necesita otro proceso para que las cosas van mejorando. Y, por ejemplo, si tú comes la manzana, se convierte en sustento para tu cuerpo. Si tú plantas la semilla de la manzana, esto se convierte en un árbol que produce más manzanas, y eso puede servir de sustento para muchos durante muchas generaciones. Entonces tenemos la ley de
pecado y de la muerte, pero tenemos otra cosa también, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Necesitamos estar estimulado al amor, y el amor se demuestra en las buenas obras. Se demuestra en manifestaciones del Espíritu Santo cuando nosotros amamos y queremos animar y edificar a nuestros hermanos en Cristo Jesús, y buscamos buscamos el Señor para una palabra profética que realmente va a tocar el corazón de nuestro hermano para estimularlos, para seguir adelante. Gloria a Jesús. Y quiero hablar a los padres y los que van a ser padres y los abuelos también, ¿no? Que los niños crecen, y aquí en esta palabra en Hebreos dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Algunos, no todos. Algunos tienen por costumbre, pero es una mala costumbre que algunos pueden coger, y queremos que nuestros hijos no cogen esta costumbre, y queremos que nuestros nietos no cogen esa costumbre tampoco. Entonces, ¿cómo pueden aprender una buena costumbre de congregar, de estar animando? Ahora mismo no podemos físicamente congregarnos, pero podemos a través de las redes virtuales, a través de los móviles, del internet, podemos sí conectar uno con el otro. Podemos juntarnos domingo por la mañana cuando tenemos la reunión en el Facebook, en YouTube. Podemos escuchar los mensajes que damos en las redes, en todo, ¿no? Podemos estar ahí siempre. Tenemos el tiempo ahora para hacerlo, ¿no? Y una de las cosas para mantener las buenas costumbres es fijar, que nuestros hijos fijan en el buen ejemplo que nosotros, como padres responsables, estamos dando. Cuando nosotros tenemos un concepto correcto de la iglesia, entonces estamos dando buen ejemplo a nuestros hijos. Cuando nosotros tenemos en orden nuestro compromiso con el Señor Jesús, estamos dando un ejemplo para seguir a nuestros hijos y a nuestros nietos. ¿Okay? Si eres un cristiano, te interesan las cosas de tu rey y de tu Señor. Y el rey del reino ha dicho, yo estoy edificando mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Entonces es una prioridad muy grande en el corazón del rey del reino, el rey de reyes, Señor Jesús. Él se dio a sí mismo para la iglesia, para santificarla, para purificarla. Él se dio a sí mismo a la iglesia, ¿no? Entonces, si eres cristiano, te interesan los intereses de tu rey. Y el interés del rey de reyes, tu Señor, es la iglesia, ¿no? No estoy hablando de los locales ni de los edificios, estoy hablando de los miembros de la congregación. Jesús dijo a Pedro, ¿no? Yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, en Mateo 16, versículo 18. Cuando los padres ponen una prioridad sobre el compromiso a Jesús, entonces nuestros hijos van a ver y también van a decidir seguir a Jesús, ¿no? Ellos van a ver el compromiso y el ejemplo que das tú. Estás preparando el camino para el Señor, igual que Juan el Bautista. Enseñamos a nuestros hijos el deporte, pero es más importante la iglesia. No está mal que nuestros hijos jueguen baloncesto o cualquier otro tipo de deporte, pero está muy importante que tienen tiempo apartado para la iglesia. ¿De acuerdo? Si domingo por la mañana hay culto, entonces hay que estar ahí.
enseñamos a nuestros hijos que la carrera es importante, y sí es importante, pero más importante es la iglesia de Jesucristo. Los ministerios de la iglesia están para perfeccionar los santos para la obra del ministerio. ¿Ok? Y es importante que te conectas a la iglesia. Netflix puede esperar. Amazon Prime puede esperar. Las teleseries puede esperar. Todas las redes sociales pueden esperar. Hay que tener un tiempo para Jesucristo, un tiempo en tu búsqueda de Dios, un tiempo para congregaros juntos. Cuando estamos en una reunión, yo quiero animaros de mostrar este vídeo a tus hijos también, de escucharlo y luego de hablar sobre los conceptos bíblicos después. Padres, por favor, gloria a Jesús. Entonces, los niños necesitan ser pastoreados. ¿Y de quién cae la responsabilidad de pastorear tus hijos? ¿El pastor de la iglesia? En cierta manera sí, pero el pastor de la iglesia, los ministerios están dados a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La obra del ministerio que tienes que hacer tú es pastorear tus hijos. De estar alimentándolos con la palabra de Dios, alimentándolos con tu ejemplo, con tu compromiso al Señor y a su iglesia. Gloria a Jesús. Amén. Tu sustento viene principalmente en tu búsqueda de Dios y tu indagar en la palabra de Dios. El sustento principal de los hijos viene de los padres. De las 2 horas que están con nosotros durante la semana, quedan 167 horas más, en lo cual tú puedes tomar tiempo para estar ministrando a tus hijos. Gloria a Dios. La escuela dominical es un suplemento de lo que tú debes estar enseñando a tu hijo en casa. Los jóvenes, reunión de jóvenes, es un suplemento de lo que los jóvenes deben estar ya casi adultos, y algunos sí adultos, recibiendo a ellos de Jesús mismo y viendo en su casa con sus padres. Puede ser que hay alguno joven que sus padres no son creyentes. Entonces tú tienes que ser un ejemplo a tus padres buscando a Jesús. Amén. La visión que yo tengo para los jóvenes es que crezcan y son capacitados para hacer discípulos. Que crezcan espiritualmente, que sean discipulados por sus padres, en la iglesia también, para que lleguen a ser discipuladores. Que no se quedan atrás, ¿no? Que no se quedan como, dame todo en una bandeja, yo no hago nada. No, que empieza buscando a Dios, que empieza dando y compartiendo el evangelio con sus amistades, compartiendo la buena palabra de Dios, la buena semilla con los jóvenes y aprendiendo a moverse en los dones del Espíritu Santo, aprendiendo a orar para las personas. Habéis dado cuenta en las reuniones, de vez en cuando llamo el equipo de los jóvenes para orar para las personas con necesidad. Gloria a Jesús. No hay que tratar nuestros hijos como incrédulos. Quizás algún día ellos van a decidir a seguir a Jesús. Por eso está en el futuro. No hay que ser así. Eso es una equivocación muy grande. Que algún día ellos tomarán sus decisiones. Sí van a tomar decisiones, pero nosotros tenemos que tomar el ejemplo de la palabra de Dios. ¿Qué es que dice la palabra de Dios acerca de eso? Que nuestros hijos algún día tomarán sus decisiones. Josué 24, versículo 15 dice: yo
y mi casa, mi esposa, mis hijos, serviremos a Jehová. Es un compromiso resoluto. Que yo, mi familia, vamos a servir al Señor. Mis hijos van a servir al Señor. Mis hijos sí van a servir al Señor. Jesús nos llama de hacer discípulos. Y eso toca a cada creyente de hacer discípulos. Te toca a ti hacer discípulos. Y los más cercanos son los de tu propia casa, tus hijos. Lee la Biblia con tus hijos. Y que tus hijos te ven leyendo la Biblia diariamente. Pon tu vida en orden. Nosotros estamos en un tiempo ahora en que Dios quiere que ponemos nuestras vidas en orden. Arregla la situación entre tú y tu esposa para que podáis ser juntos un ejemplo para tus hijos. ¿Cuándo es el momento para empezar? ¿Tenemos que esperar que ocurra una catástrofe en nuestras vidas? No, mejor ahora para evitar el catástrofe. O estar preparado cuando vienen los días malas. Estar preparado ya con un fundamento bien puesto en nuestras vidas. No lo dejas hasta mañana porque no sabemos lo que va a ocurrir mañana. Hazlo ahora, busca a Dios ahora, toma decisiones ahora mismo. Y en la gracia de Dios, cread vuestros hijos, no dejando de congregaros. Sea un buen ejemplo para ellos. Señor os bendiga, hermanos.